El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Domènech y Pablo Guerrero. Bienvenidos al juego de Harvey, el podcast de Cinéfagos. ¿Qué haces, moloco? Ay, perdón. Es que estaba poniendo voz de chica, en teoría. ¿Qué tal, Nani? ¿Cómo estás? Esto Muy es un podcast bien. muy emocionante, tengo muchas ganas, ¿eh? Me da un poco de rabia el podcast que lo estamos haciendo hoy porque pegaría total para el fin de semana de Halloween. Sí que es verdad, pero bueno, es que si el estreno de la última de Tim Burton es este fin de semana, pues teníamos que adaptarnos un poco a la actualidad. Sí, la culpa de Tim Burton por no estrenar en Halloween, claro. Exactamente, total. La culpa siempre hay que echársela a los demás, moloco. Como Correcto. a tus gatos, que siempre tienen la culpa de los males del Partido Socialista. Exactamente. Además están divididos, ¿eh? Porque tengo uno que es de Pedro y el otro de Susana. Y no veas las hostias que se dan. O sea, que a uno le gusta comer los gusanos debajo de la tierra, ¿no? Correcto, no te voy a decir cuál. Bueno, ¿a quién hemos traído hoy para ayudarnos con esto de Tim Burton? Pues yo, si te digo la verdad, no sé cómo se llama. Yo lo conozco como señor Finch. Yo lo conozco gracias... Oye, señor Finch no era el de Harry Potter, el que tenía el gatito. No, ese era Filch, ¿no? De todas formas, yo creo que él se llama Finch por Atticus Finch, creo yo. ¿Quién es Atticus Finch? Adiós. Momento de hostias para Nanísimo. El de matar a un ruiseñor. Hostia, es que es una película que no he visto. Pues Atticus Finch fue elegido en una encuesta como el mayor héroe americano y en segundo lugar Indiana Jones. O sea que ganó a Indiana Jones, Atticus Finch. Vale. Bueno, Matar a un ruiseñor, que es una novela, pero que vamos, que tampoco la he leído. Pero bueno, en definitiva, que estamos con señor Finch, pero que también se llama Carlos. Y el apellido me vas a ayudar, porque eso sí que no lo sé. M, ¿no? Más simple que el vuestro. Martínez, muy llano, muy llano. Ah, entonces la M, ¿qué? ¿De Miguel, Manuel o qué? Manuel. Carlos Manuel. No lo quería decir, pero es Manuel, sí señor, correcto. Madre mía. Carlos Manuel Martínez. Un apellido, un nombre y apellidos, pues muy de la provincia de la que vienes, que es una provincia a la que hemos atizado día sí día también a través de este podcast. Más que nada porque yo me metería con los andaluces si no fuera porque Moloco es andaluz. Pero el señor Finch es murciano. Carlos, eres murciano. ¿Cómo se siente esto de ser murciano? Bien, se lleva dignamente y no hay mucho problema, estamos ya muy acostumbrados a esa hazaña que hay con Murcia, o sea que bien. Bueno, Lo capeamos bien. sois votantes del PP y también tenéis un acento muy particular y esto lo saco a colación porque hoy tenemos un nuevo formato de podcast en el cual vamos a hacer... casi todo va a ser narración, que es a lo que os tenemos acostumbrados normalmente cuando hacemos esas narraciones al principio de cada programa. En esta ocasión, como es una biografía del director Tim Burton, vamos a intentar adaptarnos a lo que es el formato norteamericano y hacerlo todo narración con algunas pausas para hablar de la filmografía de Burton. Eso sí, durante el programa escucharéis un acento murciano muy particular de nuestro amigo Carlos, porque él hará la voz de Tim Burton, ya que es muy fan del director, y esto ahora lo vamos a explicar por qué es tan fan, pero el caso es que él va a interpretar al realizador. Y ahora quiero que nos cuentes, Finch o Carlos, por qué eres tan fan de Tim Burton y cuál es tu experiencia a la hora de saber tanto del director. A ver, yo principalmente soy fan de Tim Burton por mi edad, porque me crié un poco con sus pelis. Es decir, yo... De las primeras pelis que yo vi en el cine fue Batman o Beetlejuice, con lo cual... Espera. ¿De las primeras pelis que tuviste en cine fue Beetlejuice? Sí. Eres viejísimo. Bueno, y Roger Rabbit también la vi en el cine. Soy viejísimo. De hecho, yo diría que la primera peli que vi, y tengo un recuerdo muy leve, era Fievel y el Nuevo Mundo. Y hasta ahí puedo leer. Qué buena, yo la tenía en VHS. Yo no sé de qué estáis hablando, pero bueno. Pues era el ratoncito este, que era muy bien porque era sí. Uy, me Fievel encanta, va a me encanta. América, además tiene una banda sonora. ¿La banda sonora de quién era? Era un tío tocho, ¿eh? La de Horner. Eso es, Horner. de James Horner. De hecho, eso estuvo es. nominado al Oscar, me parece, a canción o algo así. Muertísimo el pobre Horner, pero bueno. Uh-huh. Pues nada, pues vamos ya con Tim Burton y empezamos con una canción que a mí siempre me recuerda al realizador de Big Fish, que además es una de mis películas favoritas. Así que, sin más dilación,
Vamos a ello. Suele dormir sobre una lápida y cultivar plantas carnívoras una vez al mes. Guardan su féretro, gusanos y 100 pies, dientes y vértebras. Nunca toma el sol y con el crepúsculo recorre su mansión. Medio sonámbula, después de cenar, se pone una túnica para conversar con los espíritus. Miércoles, se llama miércoles, tiene murciélagos en el jardín. Pálida como las sábanas de los fantasmas que viven allí. 25 de agosto de 1958. Es verano en California y llega al mundo un retoño llamado Tim Burton. Tim crece en el suburb de Burbank, una de las ciudades colindantes con Los Ángeles que desde los años 30 empezó a llamar la atención de los estudios de Hollywood y las cadenas de televisión. Warner Brothers Columbia Pictures y The Walt Disney Company fueron de los primeros estudios en asentar parte de sus complejos de producción en Burbank, mientras que la cadena NBC llegaría en 1951. Es de ahí que la ciudad acabará recibiendo el eslogan de The Media Capital of the World, lo que se traduciría como la capital mundial de los medios de comunicación. Pero la infancia de Tim Burton estuvo en gran parte contenida en una urbanización a la americana. Decía el propio Burton: "There is something about the Hacho, hay acerca algo de los suburbios muy interesante. Es realmente un sitio en el que esconderse, un sitio en el que la gente utiliza una máscara de normalidad, pijo. En Burbank, aparte de no entenderse demasiado bien con sus padres, Burton también era visto como un chico raro por parte de los otros chavales de su edad. Contaba en una entrevista: You feel something really different. Te siente algo diferente, el rarico, el aislado, que no sale y no crees que encajes con lo que tiene a tu alrededor, joder. Burton abrazó el cine desde muy pequeño. Una de las primeras películas que recuerda fue Jason y los Argonautas, precisamente una película a la que homenajea en su nuevo largometraje, Miss Peregrine. Los monstruos de Jason no fueron los únicos que marcaron la infancia y adolescencia de Burton, aunque a él le atraían más figuras como Frankenstein. De hecho, se sentía identificado con el monstruo de Frankenstein y decía esto al respecto: He is perceivably like a monster. Es percibido como un monstruo, todo, y aunque no lo es realmente, solo es diferente, como... Before your very eyes, Godzilla alive, stalking across the world, crushing all before it. Is Godzilla fantasy? Burton creció viendo las películas de monstruos de la Universal o de producciones japonesas en blanco y negro, pero también se apasionó desde muy pequeño por la animación. Le encantaba el stop motion que popularizó Ray Harryhausen y precisamente el encargado de crear los efectos especiales para esas superproducciones de finales de los 50 y los 60, en las que la magia creada por ordenador todavía era cosa de la ciencia ficción. Otra de las máximas de Burton en aquella época fue abrazar la muerte de la mano de autores como Edgar Allan Poe y Vincent Price. Para Burton, la muerte y la catarsis del ¡Oh my God! Hacho, pijo huevo, voy a morir. Una de sus primeras películas fue un remake de La isla del Dr. Moreau, de H.G. Wells, en la que un náufrago es rescatado y dejado en una isla en la que un doctor crea seres humanos híbridos con partes de animales a través de la vivisección. Por entonces, Burton apenas contaba con 13 años, una cámara Super 8 y sus amigos y compañeros de clase para la producción de aquella película. Después de pasar una época algo difícil en el instituto, Burton recibe una beca para atender al CalArts, la reputada escuela de animación que Disney utilizaba como granja de nuevos talentos. Allí produjo un test animado a lápiz y en paralelo participó en la producción de El Señor de los Anillos de Ralph Bakshi. No tardó mucho en encontrar trabajo en la compañía de Mickey, donde sus primeros trabajos incluyeron Todd y Toby y Tarón y el Caldero Mágico. De Todd y Toby lo tuvieron que sacar porque no encajaba exactamente en el tipo de animador que necesitaban, y de su trabajo apenas acabaron utilizando algunos planos generales. Decía Burton: Mis zorricos parecían animalicos atropellados, nene. Y de Tarón y el Caldero Mágico al final fueron descartados todos sus sketches y storyboards. Donde su trabajo sí fue apreciado como artista conceptual fue en las películas de acción real de la factoría como Oz, Un Mundo Fantástico o Tron. De hecho, en esos años le emparejaron con el polaco Andreas Deja, recientemente fichado por Disney para que trabajaran juntos y experimentaran, pero nunca se entendieron. Por aquel entonces, Disney estaba pasando por una época de transición. Sus animadores veteranos se estaban jubilando y los nuevos a veces no encajaban en el perfil continuista por el que la compañía quería seguir apostando. Tim Burton, como era habitual en su vida, era uno de los que no terminaba de encajar. Pero algunos de sus trabajos conceptuales llamaron la atención de una productora de Disney llamada Julie Hickson,
que acabaría dándole $60.000 para dirigir su primer cortometraje animado, Vincent. Vincent cuenta la historia de un chaval de 7 años con el pelo enmarañado y las medias de color que vive una vida normal en un suburbio pero que se imagina a sí mismo aislado, acosado por murciélagos y deambulando por pasillos oscuros. En Vincent ya pueden verse algunas de las referencias expresionistas del Barton que el mundo conocerá más adelante. No solo se inspiraba Barton en su ídolo de la infancia, el director de films de terror Vincent Price, cuyas películas devoró cuando las ponían en televisión y que acabó narrando el corto Vincent, sino también en películas alemanas como El gabinete del Dr. Caligari y La Metrópolis de Fritz Lang. En 1983 dirige Hansel y Gretel porque Julie Hickson, la ejecutiva que le produjo Vincent, media por él y le escribe un guión para un especial de televisión para Disney Channel y le da $116.000. Es un reparto amateur japonés, la primera vez que Barton dirige actores, y la bruja está interpretada por un hombre. Es un corto muy bizarro, tiene un diseño de producción también de Rick Henrich, su colaborador de siempre, y hay incluso un combate de artes marciales contra la bruja. En Disney Channel, en general en Disney, no lo entendieron y no se atreven a emitirlo. Emitieron una vez en Halloween a las 10:30 de la noche, que eso para Disney Channel es como las 4 de la madrugada. Y Disney lo guardó, lo archivó junto con Vincent y a partir de ahí rodó Frankenweenie con una idea que había desarrollado, donde un niño llamado Víctor Frankenstein trataba de volver a la vida a su perro muerto Sparky. Frankenweenie estaba pensada para ser proyectada justo antes del reestreno de Pinocho. Sin embargo, el feedback negativo que recibió, unido que era rated PG, hizo que por parte de Disney quisieran abortar la idea. El propio Tim Burton recuerda que en el test screening que hicieron de Frankenweenie, los niños empezaron a llorar. Y es que, según Tim Burton, los padres olvidan que los niños llorando no tiene que ser algo malo, sino que puede ser beneficioso en la vida. Frankenweenie es el primer homenaje directo al Frankenstein de James Whale, que es una constante que se repetirá en prácticamente toda la filmografía de Burton. La historia era del propio Burton y el guión lo escribió Lenny Reeves, autor de esa maravilla que es el especial Vacaciones de Navidad de Star Wars. Después de los pases con Pinocho de que los niños lloraran, Disney la dejó sin estrenar, hasta el 92, que la editó en vídeo antes del estreno de Batman Vuelve. Aún así, Tim Burton nunca se lo tuvo demasiado en cuenta al estudio Disney, pues al fin y al cabo le había dado mucho dinero para hacer sus propios guiones y dirigir algunos cortometrajes como los mencionados, pese a que luego no tuvieran un estreno de las características que sí lo tuvieron otras películas más clásicas del estudio. No todo estaba perdido para Burton después de que dejara Disney. Shelley Duvall, que había interpretado a la madre de Víctor en Frankenweenie, estaba impresionada lo suficiente como para darle una ayuda a Tim Burton. La lámpara de Aladdin, en 1964, fue el primer encargo para Tim Burton. Después de La lámpara de Aladino, Tim Burton rodó un capítulo de Alfred Hitchcock Presenta, titulado El Tarro, que en realidad era un remake de un guión escrito por Ray Bradbury, y esta vez estaba escrito por Michael McDowell, que era guionista de Beetlejuice. Más adelante, Stephen King, que había escrito Pee-wee's Big Adventure Horror, recomendó Frankenweenie a un ejecutivo de Warner Bros., que luego le enseñó el cortometraje a Paul Rubens, el protagonista de The Pee-wee Herman Show. Contaba Mark Anton, ejecutivo de Warner Bros., que tan pronto vio Frankenweenie, lo metió directamente en la lista de posibles directores para dirigir la película de Pee-wee Herman. Contaba Rubens que en el momento en el que vio Frankenweenie solo necesitó 1 minuto para saber que Tim Burton era su hombre. Parece ser que en Warner se ponen en contacto con Burton para Pee-wee, aparte de porque a Rubens le gustó mucho el corto. Ahí metió mano una ejecutiva de Warner que se llamaba Bonnie Lee, que era amiga personal de Burton, lo cual hace pensar que Burton es un tío que está bastante bien conectado. Cuando la película salió en 1985, algunos críticos no sabían qué interpretar de ella, aunque es verdad que había algunos admiradores como David Edelstein, de The Village Voice. La película acabó convertida en todo un éxito de taquilla que encantó a las audiencias jóvenes. Había costado menos de 7 millones y se llevó más de 40 en la taquilla estadounidense. De hecho, fue una de las 20 películas más taquilleras de 1985. Nadie pudo predecir el éxito de tal magnitud. Sin embargo, esto demostró la capacidad que tenía Burton para conocer el gusto de los niños. La madre de Tim, Jean Burton, que tenía una tienda de regalos en Burbank llamada Cats Plus, que tenía todos los regalitos con merchandising de gatos, dice que recuerda todos los metrajes que Tim rodó cuando era niño. Y en palabras suyas dice que siente que hubo conflictos dolorosos entre la relación materno-filial y que cree que todo está un poquito plasmado ahí. Su padre, por otro lado, cuando hablaba de la relación con su hijo, siempre dejaba preguntas sin contestar, frases sin terminar, porque no sabía darle sentido a por qué la relación entre él y su hijo había sido tan problemática, o al fin y al cabo, tan distante.
En esa época Brad Bird, el director de Los Increíbles, lo llama para hacer una serie de sketches conceptuales para una idea de cuentos asombrosos, la serie de Spielberg, en la que trabajaron juntos cuando estaban en Disney, titulado Perro de Familia. Ese capítulo, posteriormente, con los años, se acabó convirtiendo en una serie de Amblin, donde Barton ejerció de productor ejecutivo. Desde niño, Barton nunca fue un gran fan de la comedia. De hecho, él mismo, en el set de Batman, llegó a decir que siempre encuentra más humor en el horror. Y lo peor de aquella época para Tim Burton es que casi todos los guiones que recibía llevaban la palabra aventura en el título. Pero le llegaría un guión, una comedia, que pondría una sonrisa en esa cara misteriosa de Tim Burton por entonces. Se llamaba Beetlejuice. Se lo envía directamente David Geffen tras su fracaso con La tienda de los horrores, y era un guión que en realidad estaba inacabado y estaba escrito por Michael McDowell, con el que había trabajado en el Alfred Hitchcock Presenta, y Larry Wilson. Barton participó mucho en la escritura del guión, pero no está acreditado. Hubo muchísimos borradores. De hecho, nivel que en el rodaje gran parte de las cosas fueron improvisadas. Barton quería para el personaje protagonista a Sammy Davis Jr. y en Warner le dijeron que ni hablar. Y fueron ellos los que le sugirieron a Michael Keaton, cuyos diálogos la mayoría fueron improvisados en su propia casa. Y poquito a poco entre Barton y él fueron añadiéndole cositas al personaje, en plan de si le pongo el pelo verde, le pongo como lapos por aquí. Y así fue un poco la creación de Beetlejuice. Y también Barton pidió expresamente a Winona Ryder. Aunque no recibió muy buenas críticas, de hecho Gene Siskel de Chicago Tribune le dio 0 estrellas, la comedia se fue convirtiendo rápidamente en una película de culto, haciendo 45 millones en los Estados Unidos a pesar de costar solo 6, y esto la convirtió en una de las 10 películas más taquilleras del 88. Tim Burton le había propuesto a Warner Bros. Hacer una adaptación de Batman, pero es un proyecto que no cogió forma hasta años en adelante. Cuando finalmente Warner Bros. Se interesó en Tim Burton, el director llegó al rodaje en Pinewood Studios en Londres con 300 técnicos esperando sus instrucciones. La película iba a costar unos espectaculares 30 millones de dólares y iba a contar en el reparto con actores de la talla de Jack Nicholson, Michael Keaton o Kim Basinger. Tim se reunió con Sam Hahn, que era el responsable del primer guión ya acabado, y le dieron un toque muy cómico y un nuevo acercamiento, aparte de muy oscuro, muy distinto a lo que en esa época se conocía sobre Batman. Sobre todo pusieron a Bruce Wayne como un esquizofrénico, un poquito así, muy torturado psicológicamente, que necesita ponerse un traje de murciélago para luchar contra el mal, en este caso representado por el Joker, lo cual justifica un poquito el coger de casting a Michael Keaton como Batman, que originó un poquito de revuelo. En un momento dado iba a aparecer Robin, pero se descartó y casi que fue sustituido por Vicky Vale, que interpretó a Kim Basinger. Sam Hahn dice que se lo pasó muy bien con Tim Burton. Burton fue un poquito también apadrinado por Jack Nicholson en el rodaje, ya que era muy novato, con presupuestos muy grandes, y llevó el rodaje a buen puerto. Otras 2 contrataciones clave fueron Anton Furst, el diseñador de producción que había trabajado con Stanley Kubrick en La chaqueta metálica, y Roger Pratt, el director de fotografía que había rodado, entre otras cosas, Mona Lisa o Brasil. Pero no todo fueron luces en el rodaje de Batman. Tim Burton no tenía una relación especialmente bonita con Derek Cracknell, el primer asistente de dirección. Pero Cracknell pertenecía a la minoría silenciosa. Desde las estrellas hasta los técnicos, hasta la gente que hacía la publicidad, todo eran palabras bonitas para Burton, que por entonces no llegaba ni a los 30 años y ya era uno de los directores más importantes por sus diferencias en Hollywood. Burton llevó el barco a buen puerto, aunque la fatiga le acabó pasando factura, todo el estudio pendiente. También hubo una crisis en el guión, que casi para el rodaje hubo como reescrituras dentro en el propio set. Era un poquito, según en palabras de Burton, una de esas pesadillas donde te sientes pequeño y grande a la misma vez. Fue un poco bipolar ese rodaje. La película acabó siendo un enorme éxito en taquilla, recaudando 411 millones de dólares en todo el mundo. Mirando atrás a la película, Tim Burton decía lo siguiente sobre Batman. Me gustan partes de la peli, pero en sí me parece aburridica. Está bien, pero fue más un fenómeno cultural que una buena peli, joder. Fenómeno de Green Movie.
Moloco, te voy a ser sincero, no me acuerdo demasiado de ninguna de las películas de Tim Burton de aquella primera época. ¿Tú cómo lo llevas? Me acuerdo de Beetlejuice un poquito y de Batman otro poquito. De Pee-wee nada, la verdad. Yo Pee-wee no la he visto. Así que yo quiero saber de Pee-wee qué nos puedes contar de esa peli, porque es que yo no la tengo... O sea, sé que ha salido una nueva hace poco en Netflix, pero sé poco más, la verdad. Finch. Pues mira, Pee-wee yo la vi al tiempo porque aquí no se editó en vídeo. Y es una peli, es una curiosidad, ¿vale? Es la primera peli, o sea, como la ópera prima de Barton, le llega de encargo totalmente por Pee Wee Herman, que ya había escrito el guión y era un guión bastante cerrado. Barton se aprovecha mucho de lo visual del personaje y va metiendo ya sus cositas, va viendo ya su dirección artística que va a predominar luego en todo su cine, los aparatitos y los gadgets y tal, o así los encuadres un poco contrapicados, pero la peli en sí es una curiosidad, está graciosa, se puede ver, gana con un segundo visionado. El primero espanta un poquito, ha envejecido regular, pero es cierto que el personaje de Pee-wee tiene muchísima fuerza. Lo que pasa es que eso ya no es tanto mérito de Barton, sino de Paul Rubens. Hombre, hablando de espantar, yo he visto un poco del cortometraje aquel de... Bueno, la película para la televisión de Hansel y Gretel con actores asiáticos y da mucho miedo, ¿eh? Da mucho yuyu, ¿eh? Parece una película hecha por concursantes de humor amarillo. Sí, Eso sí. es bastante racista, pero da igual, lo vamos a dejar. De hecho tiene el rollo así un poco también del laberinto del chino Cudeiro, si te descuidas. Es cierto que tiene un rollo... A ver, a mí no me extraña que Disney la pusiera a las 10:30 de la noche y se la quitara de en medio. Es un poquito creepy, ¿eh? Las cosas, incluso para un adulto, dices, ¿qué coño estoy viendo? Es muy creepy, tío. Sí. Y el hecho de que la bruja sea un hombre es todavía Sí, peor. porque además es un hombre y tiene como la nariz es un palo esto de piruleta o de... Sí. Un pirulí. Se parece a la bruja esa, o brujo, no sé lo que era, o bueno, villano de Chitty Chitty Bam Bam. No sé si habéis visto esa película. Sí, correcto. Pero se parece mucho. Esa peli me encanta a mí, por cierto. Correcto, tiene un puntillo ahí al brujo de Chitty Chitty Bam Bam. Que yo creo que es una peli que Tim Burton debió haber visto, porque luego ya lo comentaremos más adelante, pero en Eduardo Manos Tijeras el principio es muy Chitty Chitty Bam Bam. Sí, de hecho en la biografía de Barton, de Tim Burton por Tim Burton, se comenta que es una de las películas que influenció a Barton en su infancia. De todas las que vio, ¡Vamos! es una de las que le influenció, sobre todo además donde dices tú en Hansel y Gretel, y en Beetlejuice también la nombran como alguna influencia. Vale. Y, Moloco, ¿a ti qué te parecen estas primeras pelis? Yo no he visto Chitty Chitty Bam Bam, o sea que no puedo ni captar las referencias que estáis mencionando. No sé, me parece que la de Batman es un muy buen Batman. De lo mejorcito, yo creo que de las mejores recreaciones del Caballero Oscuro que hemos tenido. Y luego lo demás, Beetlejuice, pues no sé, las rarezas de Tim Burton que bueno, se han convertido muchas de ellas en películas de culto, pero tiene escenas memorables, pero no sé, tampoco... No sé, yo es que la filmografía de Tim Burton no la dejaría pasar más allá de Curiosica. A ver, Beetlejuice lo que pasa es que ahora mismo tiene ese efecto nostalgia 80 que tiene todo, y yo creo que se ha magnificado de más. A ver, yo la vi de pequeño, la vi en el cine, recuerdo que me gustó mucho, es muy divertida, pero no pasa de eso. Es decir, es una peli que sí que es muy fresca, muy improvisada. Michael Keaton sale como 11 minutos y tiene la sensación de que el personaje está todo el rato por ahí. Está muy divertida la escena de... que se ponen a bailar en la cena. Creo que irrumpió como con fuerza, y creo que fue sobre todo que Tim Burton empezó a hacer ensayo-error y dice, yo voy a probar a hacer esto a ver si cuela, y coló. Claro, y cuando tú ves eso con 6 años, como me pasa a mí, dices, joder, esto es distinto, yo no he visto algo así, y te marca, o sea, no puedes evitar que te marque. A ver, también te digo que no creo que sea su mejor película, ni se aleja tanto, por ejemplo, de Sombras Tenebrosas, pero tiene ese halo de culto de los 80. Me parece que es algo que veremos más adelante, porque lo comentabas antes fuera de micro, Finch, pero que es verdad que hemos visto que Tim Burton no ha cambiado demasiado desde los años 80, ¿no? Mientras que hemos visto directores de aquella época, o tirando un poco más para atrás, como puede ser Steven Spielberg, que sí que tiene esas películas que ahora las vemos y nos coge esa nostalgia, porque vemos Indiana Jones o vemos el principio de Jurassic Park y tiene este rollete tan ochentero de aventura que nos encanta. Sin embargo, me da la sensación de que Tim Burton se ha mantenido fiel a ese estilo cinematográfico, a ese acercamiento visual, y no es tanto que se haya quedado anticuado, como que igual no es tan original como podría haber resultado en los 80, como te resultaría a ti, evidentemente, como un crío, pero que ahora
no nos sorprende tanto para bien. Y entonces, claro, no es una La La Land que está creando furor ahora entre los críticos, sino que es más como, bueno, pues ya está la nueva de Tim Burton en el cine. Sí, vamos a ver qué tal, ¿no? Es un tío que es verdad que él tiene su rollo, y ese es su rollo, y con él exorciza sus demonios internos, o como lo quieras llamar, o exterioriza sus inquietudes, y siempre es igual, es decir, tiene una clara influencia de Frankenstein, y cuando acusan a Tim Burton de hacer siempre la misma película, probablemente es porque Tim Burton siempre alude a Frankenstein en algún momento de sus películas. Ahora bien, Beetlejuice sí es cierto que tiene ese puntito nostálgico y gracioso, y tiene un par de escenas memorables, entonces yo creo que está ahí más en el imaginario colectivo por eso. Pero es cierto que las críticas que se le hacen a Burton, yo soy muy fan, pero no lo puedo excusar, y no lleva 30 años hablando sobre el mismo tema. ¿Qué pasa? Que a mí me gusta, pero entiendo que la gente se canse. Esto que dices, Finch, de que Burton siempre vuelve al mismo tema, es lo que vamos a ir comprobando a lo largo del podcast. Vamos a cerrar ahora ya la primera etapa con Pee-wee, Beetlejuice y Batman, y vamos ya a la segunda etapa, que yo creo que estamos de acuerdo que es la de consolidación y confirmación de Tim Burton como uno de los grandes directores, claro, uno de los grandes directores y autores, sobre todo, del público. Cuando era un estudiante de instituto, a Tim Burton se le ocurre una historia que luego se convertiría en la base de Eduardo Manos Tijeras. Tras el éxito de Batman, Burton monta su propia productora junto a Denis Dinoy, y es ella la que le da el concepto a la guionista Caroline Thompson para que lo escriba, y sobre todo lo pagan ellos, lo desarrollan independientemente del sistema de estudios para que nadie pudiese interferir. La inspiración de Burton es Frankenstein, como la constante que es en su filmografía, Struwwelpeter, o Pedro Melenas, o Pedro el Desgreñado, que es un cuento de Henry Hoffman, que vendría a ser como los cuentos de Calleja de aquí, ¿vale? Sería un cuento con moraleja de un niño abandonado por sus padres que mueren, al que le crece el pelo y las uñas. Pinocho tiene muchos toques de Pinocho y de La Bella y la Bestia. En ese momento Warner le negó los 20 millones para hacer la película, y Burton se fue a Fox, llamado por Scott Rudin. Eduardo Manos Tijeras fue la primera película de Burton producida por él mismo. Básicamente, con esta película tuvo la libertad total, por lo que se puede considerar su película más personal, su propio E.T. Para la parte de Eduardo Manos Tijeras, Tim Burton había pensado en el actor Tom Cruise, quien estaba preocupado por la falta de virilidad del personaje principal. De hecho, el propio Tom Cruise recomendó añadir algunas escenas en las que el personaje de Eduardo Manos Tijeras ligaba con chicas en un bar. Decía el propio Burton sobre su rechazo de Tom Cruise y la finalmente contratación de Johnny Depp. Me encanta que los actores se transformen, joder. La influencia del expresionismo alemán y el gabinete del Dr. Caligari marca mucho el aspecto visual de la película. La película también es apoyada por parte de la crítica, pero algunos, como el famoso crítico Roger Ebert, se ponen en contra. A partir de un presupuesto de $20 millones, Eduardo Manos Tijeras consiguió recaudar 86 millones en todo el mundo. Fue una de las 20 películas más taquilleras de 1990. La siguiente película de Tim Burton sería Pesadilla antes de Navidad, una idea que se le ocurrió trabajando en Disney, por lo cual la historia pertenecía al estudio. Surge a partir del cortometraje del Grinch de Mel Blanc, los especiales de stop motion de Rankin Bass y el corto The Night Before Christmas. Según cuenta el propio Burton, envió a Denis Dinoy a mirar en los archivos de Disney para ver si seguían teniendo en propiedad el poema original de Pesadilla antes de Navidad, y efectivamente lo tenían. Con lo cual fue una oportunidad de que Disney volviera a hacer negocios con Burton una vez que se había convertido en uno de los directores más importantes del momento. Con lo cual Burton decide ponerse a dirigir Pesadilla antes de Navidad. El problema es que se compromete con Warner a dirigir Batman Vuelve, con lo cual solo puede ejercer de productor, y elige a Henry Selick para que dirija el proyecto. De hecho, Burton conocía al propio Selick de su primera etapa en Disney, y Disney consiguió producir Pesadilla antes de Navidad bajo su sello Touchstone. Actualmente el sello ha desaparecido de las ediciones en vídeo y aparece Walt Disney Pictures. Burton produjo y supervisó mucho la producción. Llama a Michael McDowell para retocar el guión, pero no acaba de funcionar.
Barton decide así unirse a Danny Elfman, el compositor con el que había colaborado anteriormente, y enfocan Pesadilla antes de Navidad como un musical al estilo de Alan Menken y Howard Hashman, los creadores de La Bella y la Bestia, pero en un estilo tétrico. Transforman la película así en una opereta donde la música es casi tan importante como la animación. Elfman y Barton tuvieron una grandísima pelea que hizo que dejaran de dirigirse la palabra durante un par de años y que Elfman no acabara compusiendo la banda sonora de Ed Wood. Recaudando $50 millones en todo el mundo en su primer año, la película es anualmente reestrenada en octubre en tiempo para Halloween, capitalizando así el creciente seguimiento de una película que ya ha alcanzado desde hace muchos años el estado de película de culto. Con la popularidad de Tim Burton al alza, Disney decide entonces estrenar los cortos Frankenweenie y Vincent, que no supo darle salida en los 80 y los había guardado en los archivos. Durante bastante tiempo, Burton afirma que no era la primera respuesta que le salía cuando el estudio le pedía una secuela de Batman. Sin embargo, él tenía claro que acabaría sucediendo, ya que Warner Bros. Quería hacer esas secuelas desde el fin de semana de estreno de Batman. Con el tiempo, Tim Burton se acomodó a la idea de hacer una secuela de Batman y como sentía que la primera película tenía sus fallos, quería una revancha. Al contrario que su predecesora, que solo tenía el Joker, la secuela dobló en número a los villanos de la película, concretamente 3: Catwoman, el Pingüino y Max Schreck. Curiosamente, cada uno de esos 3 villanos representa una de las personalidades de Bruce Wayne. Lo cierto es que en privado Tim Burton estaba viviendo una de las etapas más difíciles de su vida. Su diseñador de producción, Anton Furst, había cometido suicidio, su matrimonio con la artista alemana Lena Giesecke había terminado y su compañía estaba a punto de colapsar. La película tiene malas críticas y Batman Returns, que había costado $80 millones de hacer, acaba recaudando $267 millones en todo el mundo. Y la mala suerte continúa con Tim Burton, ya que su proyecto de volver a contar la historia de Jekyll y Hyde desde el punto de vista del Dr. Jekyll y su doncella se canceló. Después de Batman Vuelve, a Burton le ofrecen dirigir Mary Reilly. Llegó a firmar el contrato y en el reparto estaban Winona Ryder y Michael Keaton. Pero... una extraña coincidencia acaba devolviendo al realizador a la gran pantalla. Tim Burton estaba quedándose en una granja cerca de Poughkeepsie, en Nueva York, cuando empezó a leer Nightmare of Ecstasy, la biografía del director Ed Wood. Fue en ese momento cuando Tim Burton decidió que esa sería su próxima película. Burton quiere rodarla en blanco y negro. Una de las razones que da es porque nadie se ponía de acuerdo en cómo luciría Bela Lugosi en color. Columbia Pictures se niega y cancela a un mes de empezar a rodar, lo que provoca que Tim Burton acabe bajándose también del proyecto de Mary Reilly. Disney acepta la propuesta de Burton y le concede 18 millones de presupuesto. A cambio, Burton se bajó el sueldo, pero él fue a porcentaje, sin un honorario fijo. La película acabó siendo el primer fracaso de Tim Burton en la cartelera. Ed Wood apenas recaudó una tercera parte de los $18 millones que había costado. Y todo pese al apoyo de la crítica cinematográfica, que por fin había valorado la labor del director. Estas buenas críticas se tradujeron en una gran temporada de premios. Y de hecho, Martin Landau se llevaría el Oscar a Mejor Actor Secundario por interpretar a la leyenda del terror Bela Lugosi. Debo decir que aunque sé que hay casi unanimidad en pronunciar que Ed Wood es la mejor película de Tim Burton, a mí Pesadilla antes de Navidad, que tiene esta polémica que dicen que él no fue el realizador, pero aún así yo creo que la influencia de Tim Burton, aunque no la dirigiera tanto en la producción como el hecho de haber basado la historia en un poema que escribió él, es casi como decir Tim Burton's Pesadilla antes de Navidad. Para mí es una de sus películas más interesantes y que marcaron mi infancia, por otro lado. Pero luego también de las que hemos hablado ahora, Eduardo Manos Tijeras, me parece otro peliculón, y ya lo comentábamos antes, ¿no?, de esa relación que tenía con otra de las pelis que me encantó cuando era pequeño, que era Chitty Chitty Bang Bang. Pero, Moloco, no sé a ti qué te parece esta época. A mí quizá, aunque es verdad que luego llegaremos a Big Fish, que es mi favorita de Burton, me parece que fue la época más interesante del director. A mí lo que realmente me parece interesante es el caso de Pesadilla antes de Navidad, que igual que los compañeros de la secta nominada hablan muchas veces de nominación fantasma,
que se conoce por nominación fantasma cuando creemos que ha sido nominado pero no lo fue, pues yo creo que Pesadilla antes de Navidad es un caso de dirección fantasma, porque mucha gente dice, sí, Pesadilla antes de Navidad que la dirigió Tim Burton, y no la dirigió Tim Burton. O sea, esto te llega a decir la presencia en todo momento que tiene... es el espíritu de Tim Burton en la película, que aunque la dirigió Henry Selick, yo creo que tú haces una encuesta y das 2 opciones y casi todo el mundo se iría por Tim Burton. No sé qué piensa Finch de esto. No, totalmente. De hecho, si recordáis Coraline, que la dirigió Henry Selick, la publicidad era del director de Pesadilla antes de Navidad, con lo cual la gente pensó que Coraline también era de Tim Burton. De Tim Burton, sí, cierto. Correcto. Cierto. Sí, está muy influenciada por Burton. O sea, él estaba rodando Batman Vuelve, pero estaba yendo al set de rodaje prácticamente, sobre todo dando mucha directriz de lo que tenía que hacer el diseño, todo. También se nota la mano de Selick, pero se nota mucho la de Burton. Y no sé qué piensas tú de Ed Wood, como ha dicho Nanísimo, considerada para la crítica la mejor película de Burton, y yo creo que es Ed Wood, voy a hacer una comparación, y yo creo que es El Caballero Oscuro, y te voy a decir por qué. Porque igual que para la gente que no le gustan las películas de cómics, El Caballero Oscuro es su única película de cómics favorita, yo creo que para la gente que no le gusta Tim Burton porque, no sé, le parece muy cargante, pero todos coinciden, no, pero Ed Wood parece que es una excepción. Entonces, no sé, la pregunta es, quizás Tim Burton, si optara por dirigir, no sé, más comedido, más sobrio como en Ed Wood, quizás para la crítica le hubiera ido mucho mejor, ¿no? Pues, a ver, Ed Wood para mí también es la mejor película de Tim Burton. Normalmente lo primero que te suelo decir es Eduardo Manos Tijeras, porque creo que es más famosa y también me encanta, me parece un peliculón. Pero Ed Wood yo creo que es la mejor película de Tim Burton. Y es lo que tú dices, es su Caballero Oscuro, su Cantando bajo la lluvia, la peli que le gusta a todos los que no les gustan los musicales. Ahora bien, tampoco creo que la dirección de Burton en Ed Wood sea tan contenida, ¿eh? Están todos y cada uno de los elementos de su cine. Juega mucho con los contrapicaos, el blanco y negro, ese teatro de guiñol, ese maquillaje exagerado. Yo creo que es una de las películas más Burton de Tim Burton. Sí, pero no sé, quizás Burton, pero no está tan pasada, digo, para los críticos de Burton, como le pudiera parecer, pues, no sé, Eduardo Manos Tijeras, otras películas que a lo mejor riza el rizo, o a lo mejor, no sé, se trata del personaje que toca, el personaje del director Ed Wood, el director considerado el peor de la historia, a lo mejor eso influye en que la crítica fuera más benévola. Siempre sabemos cómo son los críticos y cuando se toca el cine gusta mucho. Entonces, no sé ¿por qué Ed Wood sí y el resto de la filmografía de Tim Burton no? Yo creo que es el tono, porque Ed Wood es la única peli de Tim Burton de buen rollo. Es decir, no juega con la melancolía. Ed Wood es un optimista nato. La peli acaba en una nota muy alta. Es decir, está rodando la peor película de la historia, que es Plan 9 from Outer Space, pero la peli acaba como en subidón, o sea, como que él ha dirigido la gran obra maestra del cine. Y creo que esa es la diferencia de Ed Wood con el resto de la filmografía de Burton, donde en otras son la nostalgia y la celebración de la diferencia. Aquí también lo hay, pero en vez de la nostalgia optan por el optimismo. Me parece una lectura interesante, no la había visto de esa forma. La otra película que nos faltaría de esta etapa, que bueno, que yo he dicho antes que quizás era la etapa de confirmación, pero bueno, sobre todo por Ed Wood, porque lo cierto es que la otra película que nos falta hablar es Batman Vuelve, que bueno, que es verdad que no recuerdo si fue mejor o peor recibida que la original. ¿Tú lo recuerdas, Finch? Pues fue recibida como una rareza, como prácticamente todo el cine de Tim Burton. Al principio como que no, pero con el tiempo está mucho mejor considerada que la original. De hecho, a mí personalmente me gusta más que la original. Creo que es más completita. Más compleja, y es más compleja, ¿no? Sí, tiene más libertad Burton. Entonces tiene eso, lo que hemos hablado antes de los 3 villanos. Cada villano representa una parte de la psique de Bruce Wayne. Sí es cierto que hay una parte que no sabe bien cómo encajar, pero acaba ir ganando bien la película, sobre todo es muy original, mucha imaginería, y es Burton en su esplendor, es decir, un Burton de 30 años, con la energía de la juventud, el estatus que te da dirigir uno de los mayores blockbusters de la historia y una de las películas más personales que se recuerdan, como es Eduardo Manos Tijeras. Habla de 3 villanos, ahora mismo no recuerdo el tercero, Catwoman, Pingüino y ¿quién? Y Max Schreck, el Christopher Walken. Ni idea, no me acuerdo. Bueno, pues comentado esta segunda etapa de madurez, vamos a ir ya a la tercera etapa, que no sé si te gusta más o menos, pero
vamos a hablar. Así que, Emilio, por favor, dale a la música. Para tan tan, para tan, pam, 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 pum. Después de varios fracasos en la taquilla, Tim Burton recoge a un reparto de estrellas espectacular para una comedia negra sobre una invasión espacial. Entre ellos se incluyen a Jack Nicholson, Glenn Close, Natalie Portman, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox, Rod Steiger, Tom Jones, Pam Grier, Jack Black y Lucas Haas. ¿Lucas Haas? No todo el mundo en Hollywood era muy receptivo con esta idea, ya que, sobre todo los agentes, porque no querían ver a sus clientes, a las estrellas, interpretar a perdedores. La película le llega a Burton por mediación de Jonathan Hems a través de unos cromos de los años 50 de marciano, literalmente, y lo que se dedicaron a hacer fue elegir las escenas de los cromos que más les gustaron y a partir de esas escenas ambos escribieron un guión. Ese guión Warner lo presupuestó en $280 millones. Obviamente tuvieron que recortar. Mars Attacks acabó siendo una parodia de los films de ciencia ficción de los años 50. La Guerra de los Mundos, La Tierra contra los Platillos Volantes o Invasores de otros mundos. Se reescribió hasta 12 veces y al final el presupuesto fue de $70 millones. A pesar de esta inversión, la crítica no recibió ni especialmente bien ni especialmente mal la nueva película de Burton y tampoco funcionó en taquilla, recaudando solo $101 millones en todo el mundo. En esa época se estaba desarrollando en Warner, junto a Daniel Walters, el guionista de Batman Vuelve, un spin-off de Catwoman con Michelle Pfeiffer y Tim Burton estuvo atado a dirigirlo. Lo que pasa es que en el 94 también firmó para dirigir un proyecto sobre Edgar Allan Poe y la caída de la casa Usher. Y fue la época donde a Tim Burton se le desmoronaba todo. Se cayó el proyecto de Catwoman, se cayó el proyecto de Edgar Allan Poe, y al final, en el 95, Waters, el borrador lo guardó en un cajón y se acabó convirtiendo en la bonita película de Halle Berry. En esa misma época, Tim Burton intentó sacar adelante una adaptación de Superman, con nada menos que el actor Nicolas Cage, pero el proyecto terminó no funcionando, algo que, admitió el propio Burton, fue extremadamente doloroso. Ese proyecto no acabado de Superman con Nicolas Cage, que yo pagaría mi vida por ver, las cosas como son, queda reflejado en un documental que se estrenó hace poquito, se llama La muerte de Superman Lives, y hay entrevistas con Burton, imágenes de vestuario del propio Cage, que era un circazo, se supone que Superman no iba a volar, era todo ese rollo visual que había en la mitad de los 90 en el blockbuster actual, que todo un poco el todo vale. También hay entrevistas con Kevin Smith, que escribió uno de los borradores, que Tim Burton le tiró para atrás y desde entonces existe bastante rivalidad entre ambos directores. No, en realidad Kevin Smith, porque Tim Burton se la sopla un poco. En 1999, después de una serie de decepciones, aparecería un proyecto que ayudaría a exorcizar los demonios y las frustraciones en los últimos años de Tim Burton. Este proyecto no es otro que Sleepy Hollow. Cuenta el propio Burton que en ese momento él tenía claro que no quería hacer ninguna mierda, que simplemente le ayudara a avanzar. No tenía necesidad de hacer una película simplemente por el hecho de trabajar. Él decía, no voy a hacer Loca Academia de Policía 8 simplemente por estar ocupado. Sin embargo, cuando le llegó el guión y la historia de Sleepy Hollow, tuvo claro que esa iba a ser su siguiente película. El proyecto en principio había sido ofrecido a Kevin Jagger, director de 2 episodios de Historias de la Cripta, y además iba a tener como protagonista a Winona Ryder, pero finalmente el proyecto cae en manos de Tim Burton y que pone como condición, evidentemente, tener a Johnny Depp como protagonista. Sleepy Hollow estaba producida por Scott Rudin y por Paramount Pictures, y Francis Ford Coppola también fue productor ejecutivo. Scott Rudin se la jugó un poco, ya que los últimos trabajos de Burton habían sido unos malos resultados en taquilla, pero en palabras del propio Rudin, algunas veces te la tienes que jugar y tienes que coger a alguien cuya última película no haya funcionado bien porque tiene un poquito de hambre por hacer algo que sea un éxito. Y aunque Sleepy Hollow no es una película grande, no necesita ser un Batman o un Superman en caso de que hubiese seguido hacia adelante. La fe de Scott Rudin tendría sus resultados, ya que Sleepy Hollow se convirtió en la primera película protagonizada por Johnny Depp que lograría pasar la barrera de los $100 millones. 20th Century Fox, que quería hacer un remake del Planeta de los Simios, acaba ofreciéndole la película a Tim Burton. Dios sabe por qué. Es un blockbuster que va rulando por los estudios durante 15 años. De hecho, hubo un momento a mediados de los 90 donde James Cameron la iba a dirigir con
con Schwarzenegger, pero no aprobaban el presupuesto porque se iba de madre. Y es Fox quien mete más mano en el guión del Planeta de los Simios. La nueva versión del Planeta de los Simios no es más que una película por encargo en la que Burton rueda al final con un guión previamente aprobado por Fox sin buscarle, la verdad, mucha lógica. Tim Roth, que interpretaba el papel del General Tate, rechazó el rol de Snape en la saga de Harry Potter por trabajar con Tim Burton en el Planeta de los Simios. ¡Vamos, monstruo! Estrenada en 2001, al final el remake terminó siendo un éxito total en la taquilla, recaudando 362 millones de dólares en todo el mundo, con un presupuesto de 100 millones y una campaña de promoción de apenas 40. Fox, qué suerte. ¡Qué suerte! En el año 2002, Tim Burton recibe, de parte de John Hughes, un guión escrito por él. El título era Big Fish, y en palabras de Tim Burton, se alegró de haber leído el guión antes de la novela en la que se basaba, ya que en su opinión, John Hughes ayudó a centrar un poco el foco de la historia. Pero la película no tuvo el apoyo ni de la crítica ni de la taquilla, pues Big Fish acabó amasando apenas 122 millones de dólares en todo el mundo y solo fue reconocida en los Oscar por la composición musical de Danny Elfman. Big Fish es una película bisagra entre su vieja fase y la nueva, y la pregunta es, ¿volvió a ser Tim Burton el mismo tras esta película? Pues esta tercera etapa de Tim Burton se podría considerar la de la etapa de los altibajos, ya que está marcada por diferentes proyectos que no logró llevar a buen puerto, como Superman, Catwoman, y por películas que, bueno, que no calaron, fueron indiferentes para la crítica y también para el público, como Mars Attack, pero también por grandes éxitos a nivel de taquilla, como Sleepy Hollow, o de crítica, como Big Fish. Aquí, ahora es cuando tiene que entrar Fish. Aquí es cuando tiene que entrar el señor Finch y decirnos, pues, por ejemplo, ¿qué le parece Big Fish? ¿Es una de las mejores películas de Tim Burton? Pues sí es de las buenas de Tim Burton. Voy a decir que Big Fish es de las buenas de Tim Burton. Y es una peli que, como hemos comentado, hace un poco de bisagra entre lo anterior y lo nuevo. A él le marca mucho la muerte de su padre mientras la está rodando, y yo creo que se identifica mucho con el material. La película en sí vuelve a mostrar siempre la constante en el cine de Tim Burton, que es un poco esa aceptación del extraño y del diferente, y esa estructura un poco loca que en este caso viene de la novela y le sienta bastante bien a la película. Y sobre todo a nivel emocional, Burton demuestra que sabe tocar la fibra como los grandes, como Spielberg, perfectamente. A mí me parece uno de los mejores finales del cine. Bueno, ya he dicho que Big Fish es una de mis películas favoritas, pero es que a mí ese final Precioso. me toca cada vez que lo veo. No, muy que bonito. Me pongo a llorar como un tonto. Y además es que está muy bien planificada esa escena. Y muy bien construida a lo largo de toda la peli, porque te van diciendo toda la peli cómo se va a ir el personaje de Bloom, y me voy a ir así, no te lo puedo decir todavía. Entonces te la va construyendo y cuando por fin te la revelan, a nivel de planificación y a nivel de música y de puesta en escena, es preciosísima. Es una grandísima escena que a mí me saltan las lágrimas cuando la veo, y yo soy durete para No, sobre todo yo creo que es una peli que durante todo el largometraje construye muy bien toda la mitología, y es verdad que aunque tiene el bajón ese que se habla siempre con las películas de Tim Burton, ¿no? Que hay un bajón en el segundo acto, al final me parece que retoma el tercero de forma excepcional, y es que es un cierre que además tiene una banda sonora espectacular, que no sé cómo no ganó aquel año. Pero tampoco entiendo, mirando hacia atrás, cómo tuvo un recibimiento tan tibio por parte de la crítica. Porque me parece que es una película que con los años ha ganado muchísimos seguidores. Pero no sé a ti qué te parece, Moloco, si está entre tus pelis favoritas, en general, o de Tim Burton. Pero vamos, a mí me encanta. Sin más, si es que yo me estoy repitiendo aquí, pero es que a mí Tim Burton, lo que me propone y lo que me ofrece me da exactamente igual. Lo hemos dicho. Pero bueno, Big Fish es una película bastante diferente a todo lo que ha hecho, ¿eh? Sí, pero no conecto con lo que él quiere transmitir. Yo lo he dicho fuera de micro, creo que Sleepy Hollow es la única película
que yo disfruto realmente de Tim Burton y que revería una y otra vez. Y no sé cuánto tiene de culpa Tim Burton, cuánto tiene la historia del guerrero sin cabeza, del caballero sin cabeza, pero lo cierto es que a mí me parece su película más redonda en el sentido de lo que se quiere proponer y lo que consigue, para mí. Sí es cierto que Sleepy Hollow probablemente cuando se dice que Tim Burton es un director gótico no tiene tanto homenaje al cine gótico en sí o una película completamente gótica, salvo Sleepy Hollow, ¿eh? Creo que reúne todos los elementos de la Hammer, esa sangre falsa, esa estructura de policíaco, por así decirlo, con ese romanticismo y esa fotografía de Lubetzky que era también maravillosa. Y tiene un prólogo espectacular. Sí. A mí es lo que más se me queda es la imagen de Christopher Walken con los dientes esos. Afilados, sí. Afilados. Bueno, y después tiene la trama esta de investigación, que está muy bien construida. El personaje de Johnny Depp, un policía de ciudad fuera de su sitio. Rarito, como son los personajes de Johnny Depp. No sé, también creo que a nivel de película de investigación, creo que está muy bien construida toda esa trama. Lo que dice Finch del amor romántico con Christina Ricci está muy bien. Yo personalmente es que creo que una película que todas las teclas que quiere tocar, yo creo que acierta. Sí, las toca bien. Lo de investigación es curioso porque el guionista es el mismo de Seven. Y venía de hacer Seven muy reciente y maneja bien el género. Sí, Algunos pues no lo sabía yo eso, pero tiene todo el sentido. La escribieron entre Kevin Jagger y Andrew Kevin Walker, que es el de Seven. De hecho, una de las críticas que yo le leí a la película en su momento, y aquí en España recuerdo que lo petó muchísimo, era que se liaba mucho en la trama policíaca, que no tenía el relato original, pero la trama está tan bien llevada, esa intriga que debajo de la superficie de corrupción y tal, a mí me mola mucho cómo está estructurada. Y la que nos hemos saltado con razón es El planeta de los simios, porque viendo la carrera de Tim Burton es la más what the fuck de todas, pero sobre todo tiene sentido porque es una película de encargo, lo que me sorprende teniendo en cuenta que anteriormente habíamos mencionado que Tim Burton no necesitaba dinero o trabajo, que él cogía proyectos pues porque le apetecía hacerlos. En cambio te coge esta película, que es un remake, que el guión te lo va a poner Fox, que vas a estar súper limitado creativamente. No sé, me parece algo totalmente innecesario y que aunque haya probado que Tim Burton por entonces pues todavía tenía ese feeling taquillero que luego probó más adelante, aunque es verdad que ha tenido sus misfires, que diríamos, pero no sé, ya digo, me parece una peli incomprensible en su historial. Yo he de decirte que como blockbuster es bastante digno, ¿eh? Un blockbuster del año 2000 tiene, no estoy de acuerdo. Tiene ese rollo noventero, yo lo recuerdo entretenidísima en el cine y la he vuelto a ver. La vi hace poquísimo con mi padre y los dos es que no dábamos crédito porque la acción está fatal rodada. Es una película sin ningún tipo de épica y a mí de verdad que me parece que está muy mal rodada. Me recordó al tramo final de Batman Begins, por ejemplo, que es otra película de un director como Nolan, que es su primer blockbuster y la acción está, ya digo, pues mal dirigida y en este caso me parece más de lo mismo que un montaje, al menos en su tramo final, bastante desastroso. No lo sé, yo lo vi un Tim Burton de estudio totalmente de encargo, sin embargo creo que afina mucho la dirección de producción, no lo sé, a mí me entretuvo mucho la película. Sobre el final no voy a hablar porque tú escuchas los comentarios de Tim Burton y es que él mismo no tiene ni puta idea, es lo que le dieron, es lo que le dijeron, tienes que hacer esto y punto. El planeta de los simios lo que marca es la primera colaboración con el productor Richard Zanuck, que yo creo que eso va a ser un poco determinante en lo que queda por venir en Tim Burton. Esa acomodación que se dice que tiene, yo creo que le viene un poco por ahí. Y también que conoce a Bonham Carter, con lo cual tiene un poco esa... Ponle, es un tío que está en los 30 y pico en esa época, tiene un productor que le va a producir lo que él le dé la gana y personalmente a nivel emocional también se encuentra bien, con lo cual entiendo esa comodidad de Tim Burton, esa acomodación de decir, bueno, no voy a lo seguro y voy un poco a hacer pues lo que yo sé hacer. Yo lo que más recuerdo del Planeta de los Simios es que nos intentaron vender que Stella Warren iba a ser una gran estrella. Sí, además coincidió con el anuncio de Chanel, ¿no? Sí. Y nunca más se supo. Eras muy guapa, la verdad. De hecho, que habla en la peli 8 frases o algo así. Ah, pero hablaba. De eso no me acuerdo. Sí, tenía como 2 frases. A ver, hay una escena que me hizo muchísima gracia. Pero claro, igual es el humor mala leche que tiene Tim Burton que está un poco ahí escondido. Hay una escena cuando Mark Wahlberg besa a la mona, la mirada de ella en plan de te voy a arrancar los pelos uno a uno, es bastante... A mí por lo menos me hace gracia. No sé si me debería hacer gracia o no es la intención de la escena, pero a mí me parece muy divertida.
Ya te digo, a mí yo la defiendo, Los Simios la defiendo. No voy a decir que es la mejor película de la historia, ni la mejor película de Tim Burton, pero para sentarte y verla tranquilamente, entretenerte, perfecto. Pues cerramos este bloque y ya pasamos a la fase final, que lo siento Finch, pero me parece la fase coñazo de Tim Burton. Así que vamos con la siguiente película en la filmografía de Tim, que es no otra que Charlie y la fábrica de chocolate. Desde principios de siglo llevaba pululando la adaptación de uno de los grandes libros del escritor Roald Dahl. No es otro que Charlie y la fábrica de chocolate. Y la lotería le tocó a Tim Burton cuando el estudio se lo ofreció a él. En palabras del propio Tim Burton, él aceptó sin dudar el proyecto ya que sentía la historia como propia. Decía, chico marginado que tiene un sueño, que lucha por él y que al final tiene suerte. En esta película es cuando Burton empieza un poco a auto-homenajearse. De hecho, los créditos son idénticos a los de Eduardo Manos Tijeras. Y también es aquí un poco donde se forja esa marca de Johnny Depp, Tim Burton y Helena Bonham Carter, que continuaría durante 7 u 8 años más. Que es donde la gente un poco empezó a decir que Tim Burton siempre hace la misma película. Es cierto por tema, pero aquí también era cierto por reparto. La respuesta crítica de la película no fue de las mejores en la carrera de Tim Burton, pero Charlie y la fábrica de chocolate recaudó $475 millones en todo el mundo, con un presupuesto de apenas 150. Tim Burton fue capaz de volver a demostrar que era toda una estrella de la taquilla. En paralelo a la producción de Charlie y la fábrica de chocolate, Tim Burton y Johnny Depp trabajaron en la creación de la película animada de stop motion La novia cadáver. En este sentido, el director se aprovechó de la situación de que los niños solo podían trabajar un número limitado de horas al día, por lo que el resto de la jornada la podía aprovechar en su otra película. La novia cadáver es la única película de toda la década que no le produce Richard Zanuck y es la primera nominación personal que tiene Tim Burton a los Oscars. Junto con Warner, el estudio de animación Laika, que estaba empezando, colaboraron en la producción de La novia cadáver. La película estaba basada en un cuento popular ruso y una leyenda escocesa llamada La desdichada comitiva, que era una vuelta de Tim Burton a la fábula de Chimenea y Moraleja. Una de las principales razones por la que Burton decide dirigir La novia cadáver es por el merchandising. El de Pesadilla antes de Navidad, que estaba resultando un éxito desde el año 2003 y estaba ingresando muchísimo dinero a las arcas de Disney, pertenecía a eso, a Disney. Tim Burton no veía un céntimo. Con lo cual, una de sus principales motivaciones para dirigir La novia cadáver era el merchandising. Además de ser nominada al Oscar en categoría de Mejor Película de Animación, la película logró triplicar su presupuesto, alcanzando los casi $120 millones. Por mediación de Warner, que lo había producido Charlie la fábrica de chocolate y La novia cadáver, a Tim Burton le llega el guión de Sweeney Todd. Y fue considerado para dirigirla, que en palabras de Burton fue algo maravilloso, ya que un estudio te llega y te dice que vas a hacer una película calificada R, con cantidades ingentes de sangre, sin cantantes profesionales y sobre un asesino en serie y canibalismo, con lo cual nada puede salir mal. El compositor del musical Stephen Sondheim dijo que la película era un homenaje a Bernard Herrmann, el mítico compositor de algunas de las películas más famosas de Alfred Hitchcock. Esta sería la segunda película de Tim Burton sin Danny Elfman. Además, estaría llena de autohomenajes a Sleepy Hollow e influencias del cine de la Hammer. Además, fue una de las primeras películas no animadas de Tim Burton que estuvo más cerca de llegar por todo lo alto a los Oscar, pero finalmente se cayó de la carrera, salvo por Johnny Depp. Y además el film acabó recaudando $150 millones en todo el mundo, triplicando su presupuesto. Disney, que había sido la antigua casa donde había nacido Tim Burton, se pone otra vez en contacto con él para ofrecerle un guión que en principio le venía como anillo al dedo, que era una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de la Maravilla supone el punto artístico más flojo de Burton y una curiosidad que es que no trabaja con casi ninguno de sus colaboradores habituales, lo cual hace que las críticas que tiene la película de Burton imitando a Burton sean un poquito ciertas, porque son
gente que trabaja por primera vez con Burton tratando de imitar a los colaboradores habituales de Burton. Rueda un poquito en piloto automático, protegido por la propia Disney, por su productor Richard Zanuck, y aún así consigue algún momento brillante dentro de la cinta. En el contexto de Hollywood podría decirse que esta es su hook particular, es decir, una película que a priori tendría que sentarle como un guante al director, pero que acaba siendo uno de sus trabajos más flojos. Lo que es cierto es que la película será recordada por ser una de las principales culpables de esta fiebre de secuelas y adaptaciones de cintas Disney que estamos viviendo en la actualidad. El estreno de la película fue un absoluto drama antes de que la película llegara a las carteleras. Disney decidió cortar el periodo entre el estreno en salas y la salida en DVD, razón por la cual los exhibidores se rebelaron contra Disney y amenazaron con no estrenar la película. Finalmente se llegó a un acuerdo y la película acabó amasando $210 millones en los 3 primeros días de estreno de la película en todo el mundo. Y siguiendo los pasos de sus predecesoras, Alicia en el País de la Maravilla también recibió críticas bastante tibias por parte de la crítica. Después de Alicia, Warner se vuelve a poner en contacto con Tim Burton y le ofrece dirigir una versión cinematográfica de una serie titulada Sombras Tenebrosas, que era un serial de estilo gótico que se emitía en los años 70 y 80 en la televisión. Esto supone un poco un regreso a los inicios temáticos de Tim Burton y un poco a la reinvención de lo que estaba siendo, de lo que ha supuesto el bajón en calidad de Alicia en el País de las Maravillas. Tim Burton se aleja así de la fórmula que llevaba practicando durante 10 años, pero Sombras Tenebrosas acaba siendo la excepción, por actores y productor, que acaba suponiendo un fracaso tanto en la crítica como entre el público. Debido al éxito en taquilla de Alicia, superando los 1.000 millones en todo el mundo, Tim Burton quiso volver a sus inicios y recuperar su corto Frankenweenie para hacer un largometraje. Frankenweenie es otro de sus grandes éxitos entre la crítica, vuelve a la animación y a sus inicios auténticos. Al fin y al cabo, Frankenweenie era un remake de su propia historia y de su propio cortometraje en su primera época en Disney. Además, supone la segunda nominación de Tim Burton al Oscar a la mejor película de animación y quizá la que más le acerca a la apreciada estatuilla, la cual, sintiéndolo mucho, no la acaba ganando. Además de no conseguir la victoria en los Oscars, la película es un fracaso en taquilla, ya que el estudio no sabe cómo venderla. Y esto precisamente es una constante en la filmografía de Tim Burton, ya que los productores no tienen muy claro a qué target va dirigida sus películas. Después de los 2 fracasos de taquilla que supusieron Sombras Tenebrosas y Frankenweenie, Tim Burton regresa a un presupuesto muy pequeño, se asocia con Harvey Weinstein y los guionistas de Ed Wood para rodar Big Eyes, que es la historia de Margaret King, la autora de los cuadros de los niños de los ojos grandes. La película resulta al final ser un ejercicio de autoconsciencia y un poquito un entonar la mea culpa de Burton, de cómo su arte se ha ido un poco fotocopiando y abaratando a lo largo de los años. Es una peli que gana con segundo visionados, aunque Amy Adams está fenomenal, Christoph Waltz es un error de casting bastante considerable. La película tuvo buena crítica, pero también resultó otro fracaso en taquilla. Con Sombras Tenebrosas, Frankenweenie y Big Eyes, todas estampándose en la taquilla, Tim Burton llega a los cines con su última película, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Pues llegamos ya a la última etapa de Tim Burton antes del estreno de Miss Peregrine y no sé si Finch estará de acuerdo conmigo, creo que no porque me va a callar la boca, pero para mí, sin ser fan de Tim Burton, pero sí que me parece que quizás esta última etapa es la más impersonal, salvo excepciones como Frankenweenie, es decir, al final Charlie y la fábrica de chocolate, Alicia en el País de la Maravilla,
al final, no sé, queda un poco para el público que es un éxito en lo que es diseño de producción, el atrezo, los colores, y al final nos estamos quedando de Tim Burton con esa faceta, pero no como el chico de Burbank raro que te hacía, pues, Beetlejuice, que te hacía Eduardo Manos Tijeras, esas películas, esas rarezas, esas películas especiales, pequeñitas. Ahora, sin embargo, pues eso, Charlie la fábrica de chocolate o Alicia, por ejemplo, películas de gran presupuesto que visualmente son muy potentes, pero que luego el contenido, pues bueno, son adaptaciones en este caso, pero por lo menos para un público medio como soy yo respecto a Tim Burton, no veo mucho el sello o la locura o la genialidad que pudiera tener Tim Burton. Es verdad que en Frankie Winnie sí podemos ver a Tim Burton, o en Sombras Tenebrosas, que es un poco un regreso a sus orígenes, pero por lo general no sé cómo ves tú esta etapa, señor Finch. Pues a ver, es una etapa, la primera década de los 2000 es eso, lo que hemos hablado antes, es una etapa de comodidad de Tim Burton, mismo productor, no trata de tomar riesgos, sigue tocando los mismos temas, pero no se arriesga tanto como no tiene esa vitalidad que podría tener al principio. Pero también es muy curioso porque es en esta década cuando obtiene su mayor taquillazo y probablemente sus dos más grandes éxitos de taquilla, que son Sweeney Todd y Charlie la fábrica de chocolate. Lo que pasa es que Charlie la fábrica de chocolate, sus críticas en su momento fueron buenísimas, y con los años, yo no sé por qué, por el proceso ese de fenestración de Burton que hay un poco, se la recuerda muy mal, pero es una película que gustó muchísimo y tiene bastante buena crítica. Y Sweeney Todd para mí es una de las mejores pelis de Tim Burton. Ahí creo que sí estuvo muy muy inspirado, creo que tomó decisiones de dirección muy chulas, y es la vez que Tim Burton ha estado más cerca de los Oscars, y es una peli que tuvo críticas brutales, o sea, está a 3 puntos de Argo, por ejemplo. O sea, muy buena, muy buena. Pero es curioso que no, la gente la recuerda como la peor época de Burton. Es cierto que está Alicia en el País de las Maravillas, que es para mí su peor película, una peli hecha con piloto automático, es decir, prácticamente puedes ver en algún reflejo a Tim Burton contando billetes de dólares mientras está detrás de la cámara. A mí me encanta esa peli solo por los vestiditos que le ponen a Mia Wasikowska, que me parece una actriz excepcional. Y en esa peli es verdad que está en modo Naomi Watts miraditas como en King Kong, la de Peter Jackson, pero es que no puedo dejar de mirarla. El otro problema, yo creo que aquella película, que también venía muy a reflote del éxito que había tenido Avatar, porque fue yo me parece que el siguiente blockbuster inmediatamente después de Avatar en 2010, porque recordemos que Avatar venía de éxito desde las Navidades de 2009, extendiéndose a lo largo de los primeros meses del 2010. Yo creo que Alicia llegó en el momento adecuado, principios del verano. Llega esa película que es en 3 dimensiones y la gente acude más al cine. Y sin embargo, yo recuerdo viéndola además en Kinépolis, que supuestamente era un cine bueno, y es una peli súper oscura, que es que yo a veces no sabía si yo estaba viendo un screener o qué demonios, pero el caso es que no me gustó nada la experiencia. Luego la volví a ver en Blu-ray ya con mejor iluminación y disfruté más de Wasikowska. La película en sí misma, pues que le corten la cabeza y poco más. No tiene nada que mencionar. Y Sombras Tenebrosas, pues se le dio mucho palo, pero yo me parece una película muy divertida. Tiene exactamente los mismos problemas que puede tener Beetlejuice, y si Beetlejuice te gusta, no sé por qué no te va a gustar esta. Tiene la mala leche de Tim Burton y ese prólogo que es una declaración de intenciones bastante grande. Y sale Eva Green, que se come la película ya sola. Y tiene la escena esa del polvo con Johnny Depp, que me parece divertidísimo. Me parece de los mejores polvos del cine. Pues mira, te voy a decir una cosa, no lo recuerdo. Ni yo. ¿No? Pues, es que esa película no la recuerdo nada, tío, es increíble. Ponte aunque sea la escena porque es muy divertida, es muy... Bueno, tanto como nada, yo creo que sí recuerdo a Chloe Grace Moretz, pero bueno... Es verdad, yo también, pero bueno... es muy recordable en esa película. Sí que es verdad. Sí, y si la ves doblada más, ¿eh? No, pero yo estoy de acuerdo que Sweeney Todd sí que en su momento salí muy entusiasmado de ella, pero me pasa un poco, ya digo, con toda esta fase final, no sé si final, es un poco finiquitar la carrera de Tim Burton demasiado pronto, pero es verdad que, o sea, son las películas que tengo más recientes de Tim Burton, excepto por Big Fish, que la veo cada vez que puedo, pero son las más recientes en el tiempo y sin embargo las que más rápido he terminado olvidando.
Así que en ese sentido, pues, no sé, me parece que es una época en su carrera un tanto flojita. Y además, es una de las cosas que más odio de la carrera de Tim Burton es la película de Charlie y la fábrica de chocolate. No porque sea una mala película, que no me lo parece en absoluto, sino porque tiene uno de los finales más tramposos de la ciencia ficción. Y en este caso es pues, una fábrica que funciona prácticamente automatizada, es decir, son todos robots, pero intenta dejarlo en un final feliz diciendo que el padre, me parece que es el padre de Charlie, que acaba trabajando reparando una de las máquinas cada vez que se estropea, que es una forma un tanto, por no decir súper excesivamente optimista de cómo puede ser el futuro si las fábricas se acaban automatizando a ese nivel. Así que, no sé, no me gusta nada ese final porque ya digo que me parece muy, muy tramposo y es además con lo que más me he quedado de aquella película. Lejos de ahí, ya digo, un poco olvidable y lo único que consigo rescatar es Sweeney Todd y da gracias. Frankenweenie, yo Frankenweenie también. Ah, bueno, no, y Frankenweenie, sí, totalmente. Frankenweenie también, es verdad. Me parece que funciona guay. Creo que... Sí. De hecho, la pondría muy arriba yo en mi top de Tim Burton, probablemente. Me ha ganado con varios visionados y luego está Big Eyes, que es una peliculita pequeña, pero creo que ahí Tim Burton depura mucho también su estilo, ¿eh? No sé si es porque tiene miedo de no... O sea, quiere hacer otra cosa distinta para que no le digan que siempre está haciendo igual, pero depura bastante el estilo y dirige muy al servicio de la historia que está contando. Un poquito como hizo Ed Wood. Y a mí me gustaría que terminaras diciéndonos qué es lo que te ha parecido Miss Peregrine, porque ni Moloco ni yo la hemos visto, no hemos tenido tiempo, pero tú eres un fan acérrimo de Tim Burton, has demostrado en este podcast que te sabes toda su carrera al pie de la letra, pero ¿qué te ha parecido esta última película? ¿Está al nivel de sus anteriores, y cuando digo anteriores, antes de esta última fase que acabamos de comentar, o sigue un poco la línea de sus últimos largometrajes? Está volviendo, es un Tim Burton que está volviendo y como que casi que llega, ¿vale? La tendría que reposar un poquito más, me ha gustado mucho, le cuesta arrancar, no deja de ser una peli de estudio también y puedes escuchar a Fox decir, Tim, por aquí sí, por ahí no... Y tal, pero cuando le dejan a Tim Burton ser Tim Burton, para bueno y para malo, funciona muy bien, funciona muy muy bien la película. Tiene un clímax, a mí me parece divertidísimo, tiene la mala leche esa de Burton, dirige muy bien a Eva Green, que tiene muchísima presencia pese a no salir tantísimo. Y la peli, te digo, es un Tim Burton que está llegando, que ya demostró con Big Eyes, que sigue ahí, que no se ha ido nunca, pero que le falta ese título gordo que yo espero que algún día llegue, pero también estamos hablando de un tío que tiene ya casi 60 años, que si no llega, bastante se esfuerza. Bueno, ahí tenemos a Clint Eastwood que sigue haciendo películas, iba a decir decentes, pero es que me parece más que decentes, me parecen películas muy buenas. Sally, American Sniper, me parecen muy buenas pelis. Tim Burton, quizá yo guardo un resquicio de esperanza para que vuelva a sus orígenes y nos sorprenda con pues que consiga que algún estudio le dé algún guión que encaje perfectamente en su estilo cinematográfico y que demuestre que no se ha ido del todo. Yo es que ya no sé si es más cosa de Tim Burton o el público. ¡Hala! Quiere que vuelva ya está, ese Tim Burton. tenemos la culpa nosotros. No, que no sé, que el gusto del público ha cambiado. Hemos dicho durante todo el podcast que Burton no ha cambiado su tema en 30 años. Claro, Entonces, exacto. eso es lo que al público puede hartarle un poco. Yo, como fan que soy desde muy pequeño, sí reconozco sus temas, reconozco que él siempre ha estado ahí, pero entiendo que el público de masa o la gran masa no acabe de congeniar, porque es otra generación de gente, etcétera. Pero parece ser que Miss Peregrine va a hacer buena taquilla, con lo cual ojalá haya Burton para rato. Pues ahí lo tenemos. Así que cerrando finalmente este podcast de Tim Burton, vamos con las noticias. Las noticias cinéfagas de la semana. Y en las noticias de las semanas, pues vamos a ir hablando de Disney, que hemos mencionado varias veces durante el podcast, pero claro, es que es imposible concebir ahora proyectos mastodónticos sin mencionar a Disney. Y tras la fiebre que hemos dicho que inició quizás Tim Burton con Alicia en el País de las Maravillas, tras la fiebre de adaptaciones de los clásicos Disney, pues le tocaba, tarde o temprano le tocaba, y se ha hecho realidad, El Rey León. El Rey León, para muchos, una de las mejores películas de animación de la historia,
pues la película dirigida por Rob Minkoff va a tener su propia versión. ¿Cómo sería? De acción ¿Cómo real. lo dirías, Nani? De acción real, exactamente. Bueno, pero es que es un poco extraño porque... Va a ser CGI puro. Porque en el libro de la selva, que es la dirigida por Jon Favreau, teníamos algo de acción, o sea, era acción real porque tenían que contar con el niño y tenían que rodarle. Pero en este caso, como no hay ningún humano, no necesitan rodar nada en estudio. Es decir, que pueden hacerlo todo a través de ordenadores. Pensemos que el libro de la selva, todos los escenarios, no hay nada de bosques. Está todo rodado en estudio. Pero simplemente, pues ya digo, por la necesidad de tener que rodar a un humano. En el momento en el que te desaparece ese elemento, se puede dejar todo para ordenador. Así que es una película que es animada, pero va a intentar tener ese look realista, prácticamente absolutamente realista, que nos puede hacer decir que es una película de acción real, pero que no lo es exactamente. Bueno, hay acción realista y por eso han contratado a quien han contratado, a Jon Favreau, que como decías, el director de la última versión del libro de la selva, pues va a ser el encargado de esta nueva versión del Rey León. Y bueno, ya nos podemos hacer una idea de qué tipo de aspecto van a tener los personajes, porque sin duda otra cosa no, pero la verdad es que los personajes del libro de la selva estaban muy bien recreados, así que pues otra película más. No sé si la consideráis necesaria o no, pero bueno, lo que están consiguiendo es que al final los críos de hoy en día vayan a tener la misma infancia que nosotros, solo que con un poquito más de pasta. Porque al final se están viendo las mismas películas, pero mejor hechas. Y de cositas que también marcaron nuestra infancia, nueva noticia en lo que respecta a adaptar juguetes. Hot Wheels, los cochecitos esos que guardas en tu armario en un cajón y que hace siglos que no ves, pues Legendary Pictures ha decidido hacer una película, una adaptación de los juguetes, con nada más y nada menos que Justin Lin a la cabeza. Justin Lin lo conocemos porque ha rodado algunas de las mejores películas de Fast and Furious y también la última de Star Trek Más Allá o Star Trek Beyond, que todavía está luchando por hacer en la taquilla lo que hicieron sus antecesoras. De momento parece que no lo está consiguiendo. Anísimo, perdona, adelantado aquí en el podcast. Adelantado aquí en el podcast, correcto. Adelantado aquí. Se va a quedar un poco lejos de lo que hizo Star Trek Into the Darkness, pero bueno, que luego al final seguro que sacará dinero con toda la sindicación en televisión y con las ventas de Blu-rays y demás. Aún así, un poco decepcionante, pero Justin Lin con Hot Wheels, bueno, veremos si consigue hacer algo cercano en lo que respecta a la taquilla, por ejemplo, de Transformers, porque Transformers recordemos que es un poco en esa línea de adaptar un juguete que al final te sale un blockbuster brutal, hipertaquillero. Y nada, esa es la noticia. Bueno, y de los coches de Justin Lin, pues al Orient Express, de Kenneth Branagh. Bien relacionado. Muy bien. Gran fichaje. De los Hot Wheels al Orient Express de Kenneth Branagh, donde se incorpora al reparto Johnny Depp, que va a ser el asesinado, concretamente, de esta versión. Michelle Pfeiffer. Oye, spoiler, que yo no me he leído Orient Express, coño. Judi Dench. Hombre, se llama Asesinato en el Orient Express. Algo de alguna muerte habrá. Vale. Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Leslie Odom Jr., Michael Pena, Derek Jacobi, Tom Bateman y una favorita de Moloco, que es Daisy Ridley. Correcto. De hecho, Moloco la llama Diosa Riley en vez de Daisy Riley. Correcto. Me viene al pelo. Por cierto, yo sí me he leído el libro, así que si quieres te lo spoileo. Enhorabuena, qué listo eres, qué culto. Enhorabuena. Bueno, me voy con Diosa Riley, con otra noticia que tengo aquí calentita, nunca mejor dicho. Pues Diosa Riley, Daisy Ridley, va a interpretar junto a Elizabeth Debicki, va a participar de la película de Peter Rabbit. Decías tú fuera de micro, Roger Rabbit. No, Peter Rabbit. Y es esta película que ya conocíamos que van a protagonizar James Corden y tu amiga Rose Byrne. Y que va a dirigir, tranquilo, y va a dirigir Will Gluck, director de ECA, que se conoció aquí en España como Rumores y Mentiras, y que fue la catapulta de Emma Stone, que ahora lo está petando. Esta película pues está basada en los cuentos escritos por Beatrix Potter, buen apellido. Y es una película que va a mezclar la imagen real con el CGI. Así que, pues, otro proyecto para Daisy Ridley que es es secundario, y el proyecto que menciona Finch también es secundario. Por cierto, que lo leí ayer. El personaje que va a interpretar Daisy Ridley en el Orient Express es el mismo que interpretó Vanessa Redgrave en la versión de Sidney Lumet. Así que no es mal espejo en el que mirarse.
Pero No es eso, malo. que no el nuevo papel secundario para Daisy Ridley, bueno, veremos cómo transcurre su carrera después de Hablando Star de Wars. espejos, me estoy acordando ahora de Viola Davis mirándose en el espejo en How to Get Away with Murder, cómo defender a un asesino, en la que se ponía a llorar como una bestia. Ya sabemos las lágrimas de cocodrilo de Viola Davis, y trae una noticia Finch sobre ella. Sí, va a trabajar con Steve McQueen, el de 12 años de esclavitud, con lo cual vamos a tener mucha lágrima de Viola Davis. Es un thriller basado en la serie Widows, de una serie inglesa. Y bueno, pues siendo thriller y estando Viola Davis, pues tenemos lágrimas, mocos y cuchillos, probablemente. La escritora Gillian Flynn, por cierto, la de Perdida. Anda, oye, pues ojo, Que está escribiendo el guión junto a McQueen. Con lo cual, por eso te digo que mucha lágrima, mucho moco y tiene bastante buena pinta. A mí McQueen me gusta bastante como dirige, con lo cual... Sí. Hombre, pero la única mala noticia que me estás dando es que la protagoniza Viola Davis. Coñazo, macho. Bueno, a En mí fin, me a suele ver. gustar, a ver. Falta Fences, a ver qué tal. Ojo, que te echamos del podcast antes de que terminemos esto, que te puedo ver, me editar suele- fuera del podcast. Hombre, no vale que defienda Sombras Tenebrosas y luego por defender a Viola Davis me vete. Creo que puede que tenga más delito lo primero, pero vamos que... Me gusta. Es verdad. Pues nada, y terminamos por todo lo alto con nuestra amiga Megan Ellison, la CEO de Annapurna Pictures, la productora que le está sacando películas adelante a personas como Paul Thomas Anderson, y resulta que han sacado una división de televisión que va a encabezar Sue Nigel, que era la anterior presidenta de entretenimiento de HBO, que rompió su contrato hace un tiempecillo. Así que ahora estará encabezando la división de televisión de Annapurna Pictures, que a ver qué sale de ahí. No se sabe todavía con quién van a colaborar, pero vaya, si con que salga algo a la altura de las películas que ha estrenado Annapurna últimamente, recordemos La fiesta de las salchichas, la película de Seth animada que es una locura, o la última de Richard Linklater, Everybody Wants Some, Todos queremos algo, que está brutal, pues estará perfecto. Y por cierto, un detalle antes de irnos que me parece importante recalcar: Viacom, que es la empresa que lidera Sumner Redstone, recordamos todo lo que comentamos de Paramount Pictures, Viacom es la empresa que controla Paramount Pictures, pues resulta que se van a unir a CBS. Veremos cómo se resuelve eso, pero lo comentaremos cuando se haga de forma oficial en las próximas semanas. Y con eso, pues vamos a cerrar el podcast de hoy. Moloco, muchas gracias por estar aquí, y lo mismo para ti, Finch. Ha sido un placer que aportes tu sabiduría sobre el director con los peores últimos 10 años de la historia. Nada, gracias a vosotros parece? y me lo he pasado muy bien. Pues muchas gracias, señor Finch. Carlos Manuel, hay que saberlo, hay que decirlo más. Gracias por estar con nosotros y bueno, si puedes, propaga por Murcia eso de que hay que votar en las reviews nuestras y ponernos estrellitas para llegar a las 100, porque en el momento en el que lleguemos a 100 reviews, Nanísimo va a grabar un podcast desnudo, o sea que hay que conseguirlo. Pues venga, ahí queda. Emilio desnudo grabando el podcast. No significa que me vaya a grabar, por supuesto. Pero nada, estamos en 97 reviews en iTunes, a punto de llegar a las 100. Esperemos que seáis lo suficientemente bondadosos como para escribir esas 3 que nos faltan. Así que hasta la semana que viene, un placer. Besitos. Besitos. Besitos.